¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera formación de nuestro curso sobre virtudes. En la primera formación hablamos un poco sobre las virtudes de forma general, de forma introductoria. Comentamos un poco sobre la reflexión de las virtudes, sobre los tipos de virtud y algunos conceptos básicos como disposición, hábito, acto deliberado, etc. En la segunda formación hablamos específicamente sobre la virtud de la prudencia y la virtud de la fortaleza. Sobre la prudencia comentamos la definición, dijimos que es madre, informadora de las otras virtudes cardinales, hablamos sobre las tres etapas del acto prudente, hablamos sobre la imprudencia, en fin. Y sobre la justicia también mencionamos su definición y dijimos también que ella puede ser considerada como un concepto legal y también como una virtud moral. Siempre la característica de la virtud de la justicia es que está en relación a otros. Y en esta tercera formación vamos a hablar sobre las virtudes de la fortaleza y de la templanza, las otras dos virtudes cardinales sobre las cuales todavía no hablamos. Y antes de comenzar nuestra formación, te hago tres invitaciones nuevamente. Si no has visto las formaciones anteriores, te invito a que las veas para que no andes perdido y puedas entender bien de qué es lo que estamos hablando. La segunda invitación es que le des un me gusta a este video también para que sepamos cómo está la recepción de estas formaciones. Y el tercero es que te inscribas a nuestro canal si no estás inscrito aquí de la comunidad Shalom en español. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro tema. La primera virtud sobre la cual vamos a hablar hoy día es la virtud cardenal de la fortaleza. Y para comenzar voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1808. ¿Okay? El Catecismo nos enseña qué es la virtud de la fortaleza. Dice el Catecismo: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Cierto? Voy a repetir esa parte que yo creo que es muy importante que la tengamos clara. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia, ¿en qué? En la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor, dice el Salmo. Ahí el Catecismo está citando la Sagrada Escritura. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. Ahí también cita el Evangelio de San Juan. ¿Okay? Entonces la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. El teólogo francés que mencioné en la clase pasada, Reginald Garrigou-Lagrange, que en francés no sé cómo es, Garrigou-Lagrange, define la fortaleza como la virtud moral que fortalece al alma en la búsqueda del bien arduo, del bien difícil, sin que se deje abatir por los más grandes desafíos. Debe dominar el miedo a los peligros, a las fatigas, a las críticas, a todo lo que paralizaría nuestros esfuerzos para el bien. O sea, aquí el teólogo francés nos dice que existen cosas que realmente, normalmente, si no tuviéramos la virtud, nos paralizarían, que serían realmente difíciles, que serían realmente desafiantes y que de alguna forma nos impedirían o nos harían más difícil seguir en esta búsqueda de la realización del bien. O sea, que nos llevarían a no cometer el bien. Pero la virtud de la fortaleza nos asegura, nos capacita para que eso no pase. ¿Ok? Todo lo que nos paralizaría para el bien. Impide retirarse cobardemente cuando es necesario combatir. Modera también la audacia inoportuna que llevaría a la temeridad. ¿Cierto? La temeridad es la exposición excesiva a un riesgo innecesario, que también es una forma de imprudencia. El cristiano, dice Garrigou-Lagrange, el cristiano debe soportarlas por amor a Dios, y es más difícil aguantar firme por un largo tiempo que emprender con coraje algo difícil en un momento de entusiasmo. ¿Ok? Entonces estas dos definiciones ya nos dan una visión general de qué es la virtud de la fortaleza y cómo ella actúa, o sea, para qué nos capacita, digamos. Y las dificultades nosotros sabemos, no tenemos por qué profundizar ese tema, pero las dificultades son propias de la vida y son propias del ser humano. O sea, siempre van a haber cosas que nos van a comportar desafíos, esfuerzos, sacrificios. Estoy hablando de la vida en general y todavía más en la vida cristiana. O sea,
no tendremos cómo hablar aquí, pero nosotros sabemos que Cristo nos dijo, aquel que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Claro, que me siga. Diciéndonos en el fondo que la vida cristiana, la vida de seguimiento de Jesucristo, no es una vida fácil. O sea, Cristo dijo que el mundo nos iba a odiar porque lo odió a Él primero. Él nunca nos dijo, bueno, el mundo los va a amar porque yo soy Jesús y soy el Salvador. Jesús nunca nos dijo eso. Entonces existen sacrificios propios de la vida humana, general, y existen sufrimientos también propios de la vida cristiana. Y la fortaleza nos va a capacitar a vivir, a no sucumbir, digamos, a no desanimarnos por los dos tipos de dificultad, ¿ok? Entonces, esa es la definición general de la fortaleza. Podemos también hacer la diferencia entre dos tipos de personas, los débiles y los fuertes. Ahí quiero dejar claro que no estoy hablando de la debilidad propia de la naturaleza humana, porque existe, y de hecho nosotros sabemos que somos débiles. Esa debilidad que es fruto del pecado original, ¿cierto? Que nosotros asociamos a la concupiscencia, o sea, una debilidad, una incapacidad de alcanzar la santidad, una incapacidad de ser como Dios, digamos, tener los valores, vivir los valores del Evangelio solos, ese otro tipo de debilidad. Estoy hablando, eso es una debilidad, como decía, una fragilidad de la naturaleza humana, fruto del pecado original que nos dejó las concupiscencias, que son tendencias al pecado, al exceso, al placer, al poseer y al poder de forma desordenada. Pero no estoy hablando de ese tipo de debilidad, ¿cierto? Estoy hablando de la debilidad que sería ausencia de la virtud cardinal de la fortaleza. Entonces los débiles entendamos como aquellos que no tienen la virtud de la fortaleza, y los fuertes como aquellos que tienen la virtud de la fortaleza, ¿okay? Que es esta capacidad de resistir a las adversidades y perseverar en la búsqueda del bien, ¿ok? Quiero citar aquí un autor muy importante para la reflexión, que también en mi investigación, en mi estudio, lo cité bastante, que se llama Monseñor Rafael Llanos y Fuentes, que es un obispo mexicano, si no estoy engañado, pero que vivió en Brasil mucho tiempo. O sea, gran parte de su ministerio fue aquí en Brasil, y él escribió muchos libros sobre formación humana. Escribió sobre la constancia, escribió sobre la maturidad humana, y escribió un libro sobre la fortaleza. Y es muy buen libro. O sea, si tienen la oportunidad de alguna vez tener acceso a él, de adquirirlo, se los recomiendo totalmente. Y Monseñor Rafael hace esta diferencia entre los débiles y los fuertes, y los identifica un poco. Entonces voy a decir qué es lo que él dice al respecto de cada uno. Los débiles nos hablan de desorden, de apatía y de acomodaciones. Sucumben delante de las dificultades. Los débiles eligen siempre lo más fácil y lo más cómodo. Se preocupan demasiado por la opinión ajena. Se dejan llevar por sentimentalismos y tristezas. Todo lo que es difícil los estanca, los paraliza y los deja en dos estados. Por un lado, un estado de tristeza que los desanima, y por otro lado un estado de irritación. O sea, todo les da rabia, todo les molesta, y le echan la culpa a las circunstancias de la vida, en vez de darse cuenta que son ellos los que no tienen la estructura para relacionarse con esas cosas, para lidiar con los problemas. Pero siempre le echan la culpa a los demás, le echan la culpa a las circunstancias, porque son débiles. Los débiles tienen la tendencia a desistir de las cosas cuando se ponen difíciles. No sé si ustedes se sienten identificados, pero cuando yo lo leí yo me sentí súper identificado, porque, y de hecho les comparto ese modo de confesión, que de todo mi estudio sobre las virtudes, cuando fui a escribir el libro Virtudes, Camino en la Imitación de Cristo, la virtud de la fortaleza me di cuenta que era una de las que más me hacía falta, digamos, una de las que más necesitaba crecer. Y justamente por eso, porque muchas veces me veo con la facilidad de empezar proyectos grandes, pero cuando se ponen difíciles, mi tendencia es a desistir. Y él va a decir que es una característica de los débiles, una característica de los que necesitan crecer en la virtud de la fortaleza. Por otro lado, los fuertes, dice Monseñor Rafael, son un canto a la resistencia. Encontré muy bonita esa definición, un canto a la resistencia. Mantienen firmes los ejes de su personalidad en medio a los antagonismos y oposiciones. Son fieles a sus principios y objetivos en los ambientes más diversos. No pierden su propia identidad al enfrentar las opiniones contrarias. Las turbulencias de la vida no los derriban, sino que los fortalecen todavía más. ¿Okay? Y ahí, bueno, ahí recordando que estamos hablando de convicciones morales, o sea,
toda la reflexión de la virtud está dentro del tratado de la moral cristiana. Entonces estamos hablando de realización del bien moral, realización de lo que es correcto. Y no, es importante que no se confunda la virtud de la fortaleza, o sea, los fuertes, los que tienen la virtud de la fortaleza, con obstinación o con fuerza física. O sea, nada que ver con eso. Como decía, todo eso está basado en la primera formación que tuvimos donde hablamos sobre eso, ¿ok? Entonces hablamos sobre la definición de la virtud y hicimos la distinción entre débiles y fuertes. Rafael Cifuentes, Monseñor Rafael Cifuentes hace explica en su estudio cuál es el eje de una personalidad fuerte, y también quería presentarles ese pensamiento de Monseñor Rafael junto con un otro autor que se llama Jules Payot, que es un pedagogo francés que escribió un libro que se llama Educación de la Voluntad, muy bueno. Hablan de cosas parecidas pero con un abordaje totalmente distinto. ¿Okay? Jules Payot creo que ni siquiera es católico, entonces aborda el tema a partir de una visión muy psicológica, o sea, de un abordaje realmente distinta, que Rafael Cifuentes ya es mucho más espiritual, sin dejar de tocar en la dimensión humana. ¿Okay? Ellos dicen, y aquí voy a citar principalmente Cifuentes dice que todas las decisiones fuertes, los actos fuertes tienen tres elementos que necesitan existir. O sea, por una persona que tenga la personalidad fuerte, digamos, siempre va a existir, va a estar presente tres elementos. El primero son las ideas. Cifuentes dice que la fortaleza nace en la cabeza y vive a partir de un centro medular de ideas y convicciones inquebrantables que crean poderosas motivaciones capaces de superar todos los obstáculos. ¿Okay? Entonces la capacidad de actuar con fortaleza está directamente vinculada al grado de enraizamiento de las convicciones y principios fundamentales que tengamos. Las ideas de un hombre fuerte deben ser consistentes a punto de conducir sus decisiones. ¿Okay? Deben ser lo suficientemente fuertes como para conducir sus decisiones. Entonces dice Cifuentes que las ideas, estas convicciones, estos principios fundamentales en un hombre fuerte, ellos están enraizados dentro de sí. O sea, él tiene ideas claras. El fuerte, diciéndolo en palabras simples, y bueno, los que no son de Chile van a perdonar, pero lo voy a decir bien chileno, es un gallo que sabe lo que quiere, o sea, que las tiene claras. Es un gallo que sabe qué es lo que, para dónde va su vida, y tiene esas ideas muy claras, y cuando se enfrenta con las situaciones, sus ideas permanecen firmes. Ese es el primer elemento. El segundo elemento son los sentimientos. Mira qué interesante. Cifuentes dice que no basta tener ideas y convicciones personales, sino que es necesario que éstas sean vividas con pasión, verdadera y profunda. Y para nuestra reflexión al respecto a las virtudes, recordamos que esta pasión debe estar enraizada en el amor, en la caridad y en el bien moral, siempre orientada para el bien moral. Sin sentimientos, hay ya una citación del pedagogo francés Jules Payot. Dice, sin sentimientos las ideas no tienen vitalidad ni entusiasmo y no logran salir de conceptos teóricos. O sea, ellos dicen que una persona fuerte no tiene solamente ideas claras, sino que tiene ideas que se juntan con los sentimientos. Y ahí Rafael Cifuentes, que también yo creo que tiene un tono un poco más poético, dice que la mente se junta con el corazón. O sea, que tiene una cabeza fría y tiene un corazón ardiendo. Entonces se juntan y así pueden tener esas convicciones, pueden tener vida y pueden tener fuerza. Sin embargo, falta el tercer elemento. O sea, tenemos el primer elemento son las ideas, el segundo los sentimientos y el tercero son los actos. Los actos, en los actos, se hace efectivo, o sea, se realiza, se concretiza, se concreta. Perdón, no me acuerdo si se concretiza o concreta, perdón. Que vivo en Brasil hace muchos años, a veces me confundo un poco, perdón. Se hacen concretos el pensar y el querer. O sea, las ideas y los sentimientos se vuelven realidad y salen, como se dice, del papel. Es el decisivo actuar. Y aquí, como decía, es el punto más alto y culmine del proceso, porque si no hay un acto, entonces las ideas y los sentimientos, de los cuales hablábamos antes, se frustran. Y no salen de la persona, no se convierten, no se transforman en actitudes concretas y en actos virtuosos, que también lo que mencionamos en la primera clase. O sea, no
no sirve de nada tener una disposición clara a realizar el bien si el bien no se realiza. ¿Ok? Y esta tercera etapa, este tercer elemento, que es una etapa realmente dentro de un proceso, puede ser la más difícil de las tres. Y de hecho es aquí, dice Cifuentes, donde los débiles desisten, donde la mayoría de los débiles desisten. Porque es en la acción donde aparecen las contradicciones, donde aparecen las frustraciones, donde aparecen los obstáculos y todo eso. Y ahí dice Cifuentes que hay dos actitudes que son comunes en el débil, que son el aplazamiento, que también conocemos como procrastinación, o sea, que es una persona que tiene una idea clara, quiere hacerlo, pero nunca lo empieza, siempre encuentra disculpas para ponerlo a después, no, ahora no, después, no, mañana. Y él se acuerda de San Agustín, que dice que el demonio lo estaba tentando a vivir la santidad, dejar la santidad, a vivir la castidad para después, y San Agustín dice, no, hoy día. Es una actitud fuerte que tuvo San Agustín. De hecho, los débiles siempre dejan las cosas para empezar después. Esa es una tendencia. La otra tendencia es la falta de conclusión. O sea, empiezan muchas cosas. Es otro tipo de débiles, digamos. Otra tendencia que puede estar presente, otra actitud que puede estar presente en una persona que no tiene la virtud de la fortaleza. Empieza muchas cosas, pero no las termina. Porque en el medio del camino empiezan a aparecer las dificultades. Y cuando empiezan a aparecer las dificultades, él desiste. Y Cifuentes dice, ¿quieres saber si una persona es fuerte o débil? Mira sus obras y no sus palabras. Un poco fuertes sus palabras porque realmente es en las acciones que se ve realmente si la persona tiene o no tiene una personalidad fuerte. ¿Ok? Sobre la fortaleza yo creo que falta apenas decir una cosa, que hablar de la fortaleza heroica, ¿cierto? Sobre la fortaleza se habla bastante cuando hablamos de los mártires. Los mártires son el ejemplo de esta virtud en su grado más alto. O sea, siempre que hablamos de un mártir estamos hablando de la virtud de la fortaleza en su máxima expresión, y de hecho los mártires son recordados constantemente en la liturgia. O sea, si vamos a misa, en varios días vamos a ver que se celebra la memoria de un mártir, y ellos tienen la fortaleza en su máximo grado, digamos, que es el grado heroico. Bueno, la palabra mártir, como sabemos, viene del griego martiria, que significa testimonio, y son los que dan la vida por Jesucristo. Como ejemplo tenemos a San Esteban, el primer mártir. Su muerte está contada, está narrada en los Hechos de los Apóstoles, creo que en el capítulo 6 o 7, no me acuerdo ahora, cuando él es elegido como diácono, es nombrado diácono, para ayudar a los apóstoles, predica en nombre de Jesús. La parte contraria le dice que se calle, él no se calla, al contrario proclama una visualización que está teniendo de Jesús al lado del Padre y muere apedreado. Es el primer mártir, como se dice, el protomártir. Después tenemos los apóstoles, que sabemos que todos murieron mártires excepto San Juan, que a pesar de que San Juan no muriera martirizado, sufrió todos los sufrimientos necesarios por Jesús. Dicen que recibió muchos golpes, que fue preso, que incluso lo bañaron con aceite ardiente y murió en el exilio, murió exiliado en una isla de Grecia. Entonces no murió mártir, pero sufrió todos los mártires necesarios. Y los otros murieron crucificados. San Pedro fue crucificado al revés, San Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X, murieron decapitados, en fin, todos los apóstoles murieron uniéndose a Cristo en su testimonio. Tenemos San Sebastián, tenemos varios mártires en la historia de la Iglesia, incluso en la historia latinoamericana, por ejemplo San Roque de Paraguay, y tenemos varios mártires que dieron la vida por Jesucristo para testimoniar, para dar testimonio de su fe en Jesucristo y en la vida eterna. Y eso es muy importante. El ejemplo de los mártires nos va a ayudar a vivir nuestra fortaleza, que tal vez no vamos a ser coronados con la gracia del martirio, porque el martirio es una gracia y es una corona, pero sí vamos a vivir el espíritu del martirio en nuestro día a día, y a eso todos somos llamados. En varias ocasiones, por ejemplo, cuando estamos en la universidad y nos hacen bromas, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el trabajo, y nosotros tenemos que testimoniar nuestra fe, nuestras convicciones morales, y las personas nos rechazan, y las personas incluso nos pueden atacar. O sea, ya fui insultado por ser cristiano varias veces, ya fui amenazado incluso, y es un pequeño martirio. Mantenerse firme, por ejemplo, en las convicciones morales delante de las tentaciones. Quiero mucho hacer esto, quiero mucho cometer un pecado, pero no lo voy a hacer. Eso también es un ejemplo de martirio.
De martirio, claro, no es el martirio rojo de sangre como el de los apóstoles, pero sí es un ejemplo, una forma de martirio blanco que nosotros vivimos todos los días y que nos unimos también al sufrimiento de Cristo. Y que la virtud de la fortaleza también nos capacita a vivir. Y es muy importante porque los mártires no desprecian la vida. No nos confundamos. Los mártires no aman la muerte y tampoco aman el sufrimiento. De hecho, hay registros que en los tiempos apostólicos los discípulos reprendían a los que se entregaban voluntariamente a los romanos para ser mártires, porque había de todo en esa época. Hasta hoy día hay de todo. Pero en ese tiempo había personas que se entregaban voluntariamente al martirio porque querían unirse a Cristo, pero los discípulos decían que no debían entregarse voluntariamente. Ellos no tenían que buscar a la muerte, justamente porque el martirio era una corona. Lo que ellos tenían que hacer era dar testimonio de Cristo y amar su vida. Solamente que, ¿qué es lo que pasa? El mártir no desprecia su vida, sino que la sacrifica por un bien mayor. O sea, él considera que la vida es un bien, pero él la sacrifica para obtener un bien mayor. Por eso es que cuando Jesús dice, el que ama su vida va a perderla, él se refiere a amarla arriba, digamos, o darle más valor que las cosas eternas, porque la vida es pasajera, las cosas eternas son superiores. Entonces el mártir tiene esta convicción. El mártir sabe que su vida es buena y que es un regalo de Dios y que tiene que vivirla y aprovecharla lo máximo que pueda. Sin embargo, sabe que si es necesario, por un bien mayor, como es testimoniar a Jesucristo, como es obtener la santidad, como es unirse a Cristo en el sufrimiento, entonces Él va a sacrificar ese bien. ¿Okay? Entonces es muy importante que tengamos eso claro, porque si no podemos caer en la tentación de pensar que la fortaleza es andar buscando el sufrimiento, es andar buscando la adversidad, es andar buscando los desafíos y las dificultades. Y eso no es la fortaleza. ¿Ok? Entonces, resumiendo la virtud de la fortaleza, vimos la definición, ¿cierto? Que como nos dice el catecismo, es una virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. También hicimos la distinción entre débiles y fuertes. Hablamos sobre el eje de la personalidad fuerte, que también puede llamarse etapas del acto fuerte, donde hablamos sobre las ideas, los sentimientos y los actos. Y también hablamos un poco sobre la fortaleza heroica. ¿Ok? Bueno, continuemos. Ya hablamos sobre la virtud cardinal de la fortaleza. Hablemos ahora sobre la virtud cardinal de la templanza. Y vamos a comenzar también con la definición del catecismo. En el párrafo 1809 del catecismo leemos: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. ¿Ok? La persona moderada, o la persona templada, orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una santa discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Entonces, muy importante lo que el catecismo nos dice. La persona moderada, la persona templada, orienta hacia el bien sus apetitos sensibles. No los niega y no los reprime, sino que los orienta hacia el bien. ¿Y cómo los orienta hacia el bien? El catecismo dice: no dejándose arrastrar por ellos. Entonces, el secreto, digamos así, de la templanza es dominar los placeres y no dejar que los placeres te dominen. Y, como dice el catecismo también, eso consiste en moderar la atracción y buscar el equilibrio en el uso de los placeres. ¿Cuál sería lo contrario de la templanza o moderación? También se llama moderación. Sería el exceso o la falta. Ahí tenemos los dos extremos, el exceso o la falta. El exceso, por un lado, por ejemplo, como todo lo que quiero, todo lo que me pongan aquí en la mesa, yo me lo como, y cuando como y estoy lleno y como más, y si estoy satisfecho y como más, y cuando ya estoy y como más. Y también una falta, no quiero gozar de ningún placer porque tengo que mortificarme y porque no quiero tener una vida con placer y quiero solo vivir como los ángeles que no viven de placeres porque los ángeles no tienen materia. Serían dos extremos. La templanza, la moderación justamente nos capacita y nos permite vivir el equilibrio en relación a los placeres. Tenemos que usarlos, o por lo menos disponemos de ellos, porque Dios nos permitió que así gozáramos de ellos. Dios nos dio el placer y
Sin embargo, no nos dio el placer como centro de nuestra vida. Entonces tenemos que usarlo, tenemos que gozar de ellos con una moderación, como la templanza nos permite hacerlo. Entonces comemos. Y gozamos la comida, la gozamos. Nos gusta comer. Pero no comemos más de lo que necesitamos. ¿Ok? En relación al placer, también es importante decir eso, o sea, reforzar esa relación con el placer, diciendo que el placer no es malo, ¿cierto? El placer en sí mismo no es malo. Él puede llegar a ser malo si hacemos mal uso de él, pero él no es malo en sí mismo porque Dios nos dio. Y de hecho tenemos varios tipos de placer. Yo doy el ejemplo de la comida, que yo creo que es el más obvio, pero hay varios tipos de placer. Por ejemplo, sentimos placer también en el acto sexual. Es un placer que Dios nos da. Claro que tiene una orden específica. El placer sexual fue dado para ser vivido en el matrimonio, porque justamente se llama unión conyugal. Entonces los cónyuges, ellos se unen a través del acto sexual y tienen placer, gozan de placer. Sin embargo, no es por placer que se unen, es por amor. Ellos se unen por amor y uniéndose por amor gozan del placer. Y también existe la procreación, existe la comunión, existe la comunicación, existen varias cosas más allá del placer. Por eso es que la pornografía y la masturbación son pecados contrarios al orden natural de las cosas y el designio de Dios para nuestra sexualidad. Tenemos otros tipos de placeres, como por ejemplo las conversas. Hay personas que les gusta hablar demasiado, que son inmoderadas, que son excesivas en la conversa, y la conversa es un momento de relación también. Yo no voy a apenas hablar, porque me gusta que me escuchen, porque me gusta hablar, que necesito hablar, no sé qué, no. Sino veo esa conversa, esa relación como un punto de comunión, y de encuentro, y de conocimiento mutuo, y de entrega mutua. Entonces también puede desordenarse. Otro placer, por ejemplo, tener una mascota. Es súper válido tener una mascota. Yo lo encuentro fantástico los que tienen y los que cuidan y los que les gusta. Pero cuidado, porque no podemos idolatrar nuestras mascotas. Es un placer cuidar de un animalito. Pero cuidado para que eso no sea un exceso también. Y por ejemplo, no sé en los países que ustedes viven, pero por ejemplo en Brasil hay varias ciudades donde yo he visto un exceso, una idolatría verdaderamente de los animales. Animales que los llevan en un coche, perritos que tienen zapatitos, que tienen peluquería, incluso ya hay psicólogos para animales, para que ustedes se den cuenta. Y hay personas que lo hacen, en cuanto hay otras personas que no tienen ni siquiera que comer. Y eso yo lo vi una vez, yo viví un tiempo en la ciudad de Río de Janeiro y hay una desigualdad social impresionante, muy grande, y tú ves personas en la calle, durmiendo en la calle, y al lado pasa una mujer con un perrito en un coche. Es una injusticia. Y también es una falta de moderación en el cuidado y en el amor a los animales que son parte de la creación. Hay que cuidarlos, hay que apreciarlos, pero en su debido lugar. Entonces son apenas algunos ejemplos de los placeres, pero podríamos mencionar mucho: el conocimiento, la lectura, cuando se pasa el límite, por ejemplo, del conocimiento, se llega a la curiosidad morbosa. Entonces hay que tener siempre una moderación en la relación con la creación y con la creación y con el placer que la creación nos permite gozar, ¿ok? Todo ese desorden no fue producido por el pecado. El pecado es que nos desordena todo eso y nos dice el placer es lo más importante. Y vive las cosas, relaciónate con las cosas por el placer, ¿ok? Entonces la templanza nos va justamente a ordenar lo que el pecado desordenó y nos va a decir, ok, goza de placer, pero no en primer lugar. Goza del placer cuando vivas el amor. ¿Okay? Recordemos que todas las virtudes son orientadas por el amor. Apenas una frase que a mí que lo encuentro fantástica, que dice así, que la templanza nos ayuda a que no seamos esclavos de los placeres. Y hay una frase que dice, tenemos que comer para vivir y no vivir para comer. Que muchas veces realmente nos dejamos llevar por los placeres de una forma tan desordenada que parece que vivimos por ellos. ¿Ok? Eso en relación al gozo de los placeres y a la relación con el propio placer. Perdón. Otro punto importante cuando vamos a hablar sobre la templanza es el autodominio. La falta de templanza es sinónimo de una falta de autodominio. ¿Qué quiere decir autodominio? El dominio de sí mismo. El poder sobre sí mismo. Poder en el sentido positivo, no en el sentido concupiscente.
el poder de poder decir cuándo hago algo, cuándo no hago algo, cuándo comienzo a hacer algo y cuándo dejo de hacer algo. El autodominio es necesario. Si no tengo dominio de mí mismo, entonces quedo sujeto a que las otras cosas me dominen. Si yo no me domino, alguien va a dominarme. Y probablemente van a ser justamente la creación y los placeres que la creación, que la relación con la creación va a darme. Y eso es muy grave porque si no me tengo, no puedo darme. El autodominio garantiza que yo me tenga a mí mismo. Es una figura de lenguaje, ¿cierto? Me tengo a mí mismo, entonces puedo darme. Porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no me tengo, si no soy dueño en el sentido positivo de mí mismo, entonces no puedo darme a los otros. Si no tengo autodominio, no puedo darme a los otros porque estoy sujeto a lo que los placeres en la relación con las cosas hagan conmigo, digamos. ¿Para dónde me mandan? Si me mandan para allá, voy para allá. Si me mandan para allá, voy para allá. ¿Y dónde yo quiero estar? No sé, porque no tengo dominio de mí mismo. No estoy en coherencia con los valores, mis convicciones más profundas. Bastante similar con lo que dijimos de la fortaleza, la virtud de la fortaleza. Pero es que las virtudes están todas ligadas entre sí, están todas en comunión, están todas se complementan, ¿ok? Y el autodominio, ¿cómo evaluar si tengo autodominio o no? En dos cosas bastante simples. La primera es saber decir no a un placer. Cualquier cosa que me ofrecen, que pasa por delante mío, yo digo que sí, sin pensar, o incluso si digo, no, esto no me va a hacer bien, pero no me puedo aguantar, entonces no tengo autodominio o tengo un nivel muy bajo de autodominio. Y otra cosa es saber cuándo parar. Una vez que se comienza a gozar de un placer, a hacer uso de algún bien y gozar de placer cuando estoy usando este bien, es saber parar. Por ejemplo, estoy comiendo y sé que ya estoy satisfecho y me ofrecen más. Y yo no puedo decir que no, porque no logro parar. Tal vez hubiera dicho que no antes de que me ofrecieran. ¿Quieres comer? No quiero, gracias. Pero ya que comencé a comer, ya no logro parar. Entonces son dos son dos acciones fundamentales que nos pueden iluminar, nos pueden mostrar si tenemos autodominio o no. Si no logro hacer ninguna de las dos cosas, realmente no tengo ningún tipo de autodominio y eso es muy grave. ¿Cómo crecer en el autodominio? Y ahí les voy a presentar, tal vez muchos de ustedes ya conozcan, pero les voy a presentar un tesoro de la tradición católica, de la tradición antigua y que viene hasta hoy día, que es la ascesis, que es la práctica ascética. Desde el inicio de la era cristiana, desde los padres del desierto, que son son uno de los principales, ¿cómo se puede decir?, referencias respecto a esta vida, se comprendió que la mortificación de la carne permitía la elevación del alma y eso fue perpetuado. Después tenemos como gran expresión también los maestros carmelitas, Santa Teresa, Juan de la Cruz y otras órdenes que se preocuparon de vivir una vida de sacrificios. Y hoy día nosotros también lo podemos vivir según, claro, nuestra realidad, según nuestro estado, según nuestro estilo de vida, y consiste en pequeñas penitencias. Hacer pequeños sacrificios. Por ejemplo, no comer, dejar de comer algo que te gusta es una ascesis. No sé, voy a rezar aquí 2 horas y en esas 2 horas no voy a ver el celular y si me dan ganas de ver el celular y yo no lo veo, estoy haciendo una pequeña ascesis. Antiguamente se hacían ascesis de mortificación corporal, o sea, las personas se pegaban, se flagelaban, era la ascesis de ese tiempo. En nuestro tiempo, otras muchas formas de ascesis están, digamos, como opción para nosotros, como decía, lo del celular, lo de la comida, poner límites a las cosas, porque hoy día parece que no tenemos límites, hacemos lo que queremos cuando queremos, o ponernos horarios, son pequeñas ascesis, pero ¿cuál es la distinción de la ascesis? Que ella sea contraria, que mortifique nuestra voluntad, nuestras ganas, lo que estamos queriendo. O sea, claro, si voy a hacer ayuno, por ejemplo, el viernes, hago un ayuno y me encanta hacer ayuno, no es una ascesis muy eficaz, digamos. O no, mira, voy a hacer ayuno de chocolate, pero no me gusta el chocolate, entonces no es una ascesis muy buena, digamos. Tengo que hacer ascesis que sean contrarias a lo que me gusta hacer. ¿Por qué?
Porque en la medida que niego, no negar en el sentido de hacer como que no existe, sino que negar en el sentido de no darle lo que quiere a mi voluntad, niego mi voluntad, entonces la estoy fortaleciendo. Es una paradoja, es la paradoja de la voluntad que en la medida que la consentimos, nuestra voluntad se hace más débil. Y en la medida que la negamos, nuestra voluntad se hace más fuerte. O sea, si siempre hago lo que quiero, siempre le doy a mi voluntad lo que ella quiere, cuando ella quiere, de la forma que quiere, entonces tengo una voluntad baja, muy baja, bajísima, y un autodominio, probablemente tengo un autodominio muy bajo. O sea, me dejo llevar por lo que mis sentimientos me piden, y eso es terrible. O sea, eso tiene consecuencias terribles. ¿Cómo voy a poder hacer cosas que no me gustan? Y acordémonos que la vida cristiana es una vida de renuncia, es una vida de sacrificio. O sea, no piensen, chicos, no piensen, y perdón si estoy desilusionando a alguien, pero no piensen que ser cristiano y que ser santo es estar libre de sacrificio. O sea, si tú hasta hoy día piensas, si tú estás viendo este curso ahora y piensas que puedes ser cristiano sin sacrificios, perdón, pero estás muy equivocado. No se puede. No se puede, porque Cristo murió crucificado. Y nosotros no podemos querer otra vida. Somos discípulos de Cristo. Es un rey, pero un rey crucificado. Entonces, si tú no tienes capacidad de mortificar tu carne, que claro, eso lo vamos aprendiendo de a poco, pero si tú no tienes capacidad suficiente de dominarte, entonces eres esclavo de las cosas. Eres esclavo de las cosas y no puedes entregarte a Dios ni a los otros. Por eso la ascesis es una práctica. La ascesis no es un fin, no es una finalidad. No es como, me mortifiqué aquí y de nuevo nosotros tenemos que aprender y es un camino, no podemos esperar, hoy día a partir de ahora voy a tener una vida ascética. Una vida ascética sería una vida con frecuentes prácticas de ascesis, ¿cierto? Ahora a partir de hoy día voy a hacer una asceta total y nunca más voy a permitirme placeres en la vida. No se trata de eso. Es un camino progresivo, es un camino adaptado a tu realidad y también consciente de que nosotros tenemos el límite y que también no es una finalidad. La ascesis no es en sí misma lo que nosotros queremos alcanzar. La ascesis va a fortalecernos, y podemos hacer así como con fuerza física, digamos, va a fortalecernos para realizar un bien mayor. Y ahí es donde está el bien de la virtud. Para realizar la fortaleza, para realizar actos de justicia, para realizar actos prudentes. Si no tengo dominio en mí mismo, no voy a poder realizar ninguna de esas cosas. Entonces la ascesis va a fortalecernos para realizar otras cosas positivas, otros bienes, alcanzar otros bienes, y realizar otros bienes morales. ¿Ok? Ahí recomiendo estudiar la historia de los padres del desierto, ¿okay? Porque ellos realmente vivieron una vida ascética sin comparación, digamos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos decir al respecto, claro, como una introducción de la virtud de la templanza. Hablamos sobre la definición, ¿cierto? Que la virtud, como dice el catecismo, la templanza es la virtud moral que modera la atracción a los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, ¿cierto? Y que la persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles. Hablamos también sobre esta relación con el placer y también hablamos sobre el autodominio, en el cual podemos crecer a través de la práctica de la ascesis. ¿Ok? Chicos, hemos llegado a la conclusión de nuestra clase y consecuentemente de nuestro curso sobre las virtudes. Fue un curso breve, hicimos apenas 3 clases, pero espero que haya servido, realmente espero que les haya ayudado a crecer. O sea, primero que le haya suscitado, o si ustedes ya tenían, que le haya aumentado el deseo de conocer las virtudes. Y claro, consecuentemente de crecer en su vivencia, o sea, de vivir las virtudes. Si le ayudó por lo menos un poco en eso, yo me doy más que satisfecho por haber estado aquí con ustedes, haberles hablado un poquito sobre las virtudes. Es importante decir que este curso apenas es una introducción, ¿cierto? Entonces los invito a que continúen estudiando sobre las virtudes y también sobre otros temas en la área de la moral cristiana. Las virtudes pertenecen al tratado de la moral cristiana, de hecho algunos dicen que son la parte más alta de la moral cristiana, digamos así, para dónde el cristiano siempre debe tender, para dónde debe orientarse. También podemos aprender sobre vicios, que son justamente lo contrario de la virtud. Podemos aprender sobre virtudes teologales. Tenemos mucho para aprender en la área de moral y también en la área de virtud, ¿cierto? Eso, que agradecerles por haber visto estos videos. Y quería pedirles algunas cosas, ¿cierto? La primera, quería pedirle un feedback,
un comentario, alguna opinión aquí en los comentarios de este video de YouTube para saber qué es lo que les pareció, qué es lo que les quedó más fuerte, qué es lo que más les gustó, qué es lo que más llamó la atención. Incluso si sintieron falta de alguna cosa, pónganlo aquí en los comentarios para que yo también pueda tener esa opinión suya, digamos, esos comentarios suyos. Los que tienen dudas, búsquenme, pueden hacerlo por Instagram, ¿cierto? Creo que lo pusieron aquí en los comentarios, entonces no tengan miedo de hablar conmigo, preguntarme, mira, no me quedó claro, no me gustó esto, no sé, me expliquen un poco mejor esto que no lo entendí, no tengo problema en responder a esas preguntas. Y segundo, que compartan estos videos para las personas que ustedes creen que les puede ayudar, que les puede servir, incluso que tal vez nunca tuvieron conocimiento, que no han tenido la oportunidad de participar en un curso con nosotros, y que no se te olvide darle un me gusta a este video. Gracias chicos, Dios los bendiga, Shalom.